Creed en sus profetas. Sábado 29 de abril 2023. Job 35. Eliú continuó diciendo: ¿Piensas que es correcto que digas, soy más justo que Dios? Porque has dicho, ¿qué te importa a ti la ventaja que yo saque de mi pecado? Yo te responderé con argumentos, a ti y a tus amigos contigo. Mira los cielos y observa, contempla las nubes las cuales están más altas que tú. Si pecas, ¿qué lograrás tú contra él? Si tus rebeliones se multiplican, ¿qué le podrás hacer a él? Si eres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá él de tu mano? Tu impiedad es para un hombre como tú, y tu justicia para el ser humano. Claman a causa de la mucha opresión, gritan a causa del poderío de los grandes. Sin embargo, nadie pregunta, ¿dónde está Dios, mi Hacedor, que da canciones en la noche, que nos enseña por medio de los animales de la tierra, y que nos hace sabios mediante las aves de los cielos? Allí claman, pero Él no responde, a causa de la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no escucha la falsedad, el Todopoderoso ni la mira. Cuánto menos cuando dices que aunque no lo veas, tu causa está delante de Él, y que a Él tú esperas. Ahora bien, porque su ira no ha castigado, ni ha considerado de veras la rebelión, vanamente ha abierto Job su boca, y sin conocimiento multiplica palabras. El conflicto de los siglos, capítulo 8. Un campeón de la verdad. Se le instó nuevamente a someterse al juicio del emperador, pues entonces no tendría nada que temer. Consiento de veras, dijo, en que el emperador, los príncipes y aun los más humildes cristianos examinen y juzguen mis libros, pero bajo la condición de que tomarán por norma la Sagrada Escritura. Los hombres no tienen más que someterse a ella, mi conciencia depende de ella, y soy esclavo de su observancia. En respuesta a otra instancia dijo, consiento en renunciar al salvoconducto, abandono mi persona y mi vida entre las manos del emperador, pero la palabra de Dios nunca. Expresó que estaba dispuesto a someterse al fallo de un concilio general, pero con la condición expresa de que el concilio juzgara según las Escrituras. En lo que se refiere a la palabra de Dios y a la fe, añadió, cada cristiano es tan buen juez como el mismo Papa secundado por 1.000.000 de concilios. Finalmente los amigos y los enemigos de Lutero se convencieron de que todo esfuerzo encaminado a una reconciliación sería inútil. Si el reformador hubiera cedido en un solo punto, Satanás y sus ejércitos habrían ganado la victoria. Pero la inquebrantable firmeza de él fue el medio de emancipar a la Iglesia y de iniciar una era nueva y mejor. La influencia de este solo hombre que se atrevió a pensar y a obrar por sí mismo en materia de religión iba a afectar a la Iglesia y al mundo, no solo en aquellos días, sino en todas las generaciones futuras. Su fidelidad y su firmeza fortalecerían la resolución de todos aquellos que a través de los tiempos pasarán por experiencia semejante. El poder y la majestad de Dios prevalecieron sobre los consejos de los hombres y sobre el gran poder de Satanás. Pronto recibió Lutero orden del emperador de volver al lugar de su residencia y comprendió que aquello era un síntoma precursor de su condenación. Nubes amenazantes se cernían sobre su camino, pero al salir de Worms, su corazón rebosaba de alegría y de alabanza. El mismo diablo, dijo él, custodiaba la ciudadela del Papa, mas Cristo abrió en ella una ancha brecha, y Satanás vencido se vio precisado a confesar que el Señor es más poderoso que él. Después de su partida, deseoso aún de manifestar que su firmeza no había que tomarla por rebelión, escribió Lutero al emperador, diciendo entre otras cosas, Dios es el que lee el interior de los corazones. Me es testigo de que soy pronto a obedecer con diligencia a vuestra majestad, así en lo próspero como en lo adverso, ya por la vida, ya por la muerte, exceptuando solo la palabra de Dios por la que el hombre existiese. En todas las cosas relativas al tiempo presente, mi fidelidad será perenne, puesto que en la tierra ganar o perder son cosas indiferentes a la salvación. Pero Dios prohíbe que en las cosas concernientes a los bienes eternos, el hombre se someta al hombre. En el mundo espiritual la sumisión es un culto verdadero que no debe rendirse sino al Creador. En su viaje de regreso, fue recibido en los pueblos del tránsito con más agasajos que los que se le tributaran al ir a Worms. Príncipes de la iglesia daban la bienvenida al excomulgado monje, y gobernantes civiles tributaban honores al hombre a quien el monarca había despreciado. Se le instó a que predicase, y a despecho de la prohibición imperial, volvió a ocupar el púlpito. Dijo,
Nunca me comprometí a encadenar la palabra de Dios y nunca lo haré. No hacía mucho que el reformador dejara Worms cuando los papistas consiguieron que el emperador expidiera contra él un edicto en el cual se le denunciaba como el mismo Satanás bajo la figura humana y envuelto con hábito de fraile. Se ordenaba que tan pronto como dejara de ser valedero su salvoconducto, se tomaran medidas para detener su obra. Se prohibía guarecerle, suministrarle alimento, bebida o socorro alguno, con obras o palabras en público o en privado. Debía apresársele en cualquier parte donde se le hallara y entregársele a las autoridades. Sus adeptos debían ser encarcelados también y sus bienes confiscados. Los escritos todos de Lutero debían ser destruidos y finalmente cualquiera que osara obrar en contradicción con el decreto quedaba incluido en las condenaciones del mismo. El elector de Sajonia y los príncipes más adictos a Lutero habían salido ya de Worms y el decreto del emperador recibió la sanción de la Dieta. Los romanistas no cabían de gozo. Consideraban que la suerte de la reforma estaba ya sellada. Pero Dios había provisto un medio de escape para su siervo en aquella hora de peligro. Un ojo vigilante había seguido los movimientos de Lutero y un corazón sincero y noble se había resuelto a ponerle a salvo. Fácil era echar de ver que Roma no había de quedar satisfecha sino con la muerte del reformador, y solo ocultándose podía éste burlar las garras del león. Dios dio sabiduría a Federico de Sajonia para idear un plan que salvara la vida de Lutero. Ayudado por varios amigos verdaderos, se llevó a cabo el propósito del elector, y Lutero fue efectivamente sustraído a la vista de amigos y enemigos. Mientras regresaba a su residencia, se vio rodeado de repente, separado de sus acompañantes y llevado por fuerza a través de los bosques al castillo de Warburg, fortaleza que se alzaba sobre una montaña aislada. Tanto su secuestro como su escondite fueron rodeados de tanto misterio, que Federico mismo por mucho tiempo no supo dónde se hallaba el reformador. Esta ignorancia tenía un propósito, pues mientras el elector no conociera el paradero del reformador, no podía revelar nada. Se aseguró de que Lutero estuviera protegido y esto le bastaba. Pasaron así la primavera, el verano y el otoño, y llegó el invierno, y Lutero seguía aún secuestrado. Ya exultaban a Leandro y sus partidarios al considerar casi apagada la luz del Evangelio. Pero en vez de ser esto así, el reformador estaba llenando su lámpara en los almacenes de la verdad y su luz iba a brillar con deslumbrantes fulgores. En la amigable seguridad que disfrutaba en la Warburg, congratulábase Lutero por haber sido sustraído por algún tiempo al calor y al alboroto del combate, pero no podía encontrar satisfacción en prolongado descanso. Acostumbrado a la vida activa y al rudo combate, no podía quedar mucho tiempo ocioso. En aquellos días de soledad, tenía siempre presente la situación de la iglesia y exclamaba desesperado: ¡ay! Y que no haya nadie en este último día de su ira que quede en pie delante del Señor como un muro para salvar a Israel. También pensaba en sí mismo y tenía miedo de ser tachado de cobardía por haber huido de la lucha. Se reprochaba su indolencia y la indulgencia con que se trataba a sí mismo. No obstante esto, estaba haciendo diariamente más de lo que hubiera podido hacer un hombre solo. Su pluma no permanecía nunca ociosa. En el momento en que sus enemigos se lisonjeaban de haberle acallado, los asombraron y confundieron las pruebas tangibles de su actividad. Un sinnúmero de tratados provenientes de su pluma circulaban por toda Alemania. También prestó entonces valioso servicio a sus compatriotas al traducir al alemán el Nuevo Testamento. Desde su Patmos, perdido entre riscos, siguió casi un año proclamando el Evangelio y censurando los pecados y los errores de su tiempo. Pero no fue únicamente para preservar a Lutero de la ira de sus enemigos, ni para darle un tiempo de descanso en el que pudiese hacer estos importantes trabajos, para lo que Dios separó a su siervo del escenario de la vida pública. Había otros resultados más preciosos que alcanzar. En el descanso y en la oscuridad de su montaña solitaria, quedó Lutero sin auxilio humano y fuera del alcance de las alabanzas y de la admiración de los hombres. Así fue salvado del orgullo y de la confianza en sí mismo, que a menudo son frutos del éxito. Por medio del sufrimiento y de la humillación, fue preparado para andar con firmeza en las vertiginosas alturas a donde había sido llevado de repente. A la vez que los hombres se regocijaban en la libertad que les da el conocimiento de la verdad, se sienten inclinados a ensalzar a aquellos de quienes Dios se ha valido para romper las cadenas de la superstición y del error.
Satanás procura distraer de Dios los pensamientos y los afectos de los hombres y hacer que se fijen en los agentes humanos. Induce a los hombres a dar honra al mero instrumento, ocultándole la mano que dirige todos los sucesos de la providencia. Con demasiada frecuencia acontece que los maestros religiosos, así alabados y reverenciados, pierden de vista su dependencia de Dios y sin sentirlo empiezan a confiar en sí mismos. Resulta entonces que quieren gobernar el espíritu y la conciencia del pueblo, el cual está dispuesto a considerarlos como guías en vez de mirar a la palabra de Dios. La obra de reforma ve así frenada su marcha por el espíritu que domina a los que la sostienen. Dios quiso evitar este peligro a la reforma. Quiso que esa obra recibiese no la marca de los hombres, sino la impresión de Dios. Los ojos de los hombres estaban fijos en Lutero como en el expositor de la verdad, pero él fue arrebatado de en medio de ellos para que todas las miradas se dirigieran al eterno autor de la verdad.